voy a grabarlo y, ¿cómo se llama? Aquí hay una parte iterativa y hay una parte que es normal. O sea, empezamos, está grabándose. Okay. Entonces, buenos días compañeros. Sandra, buenos días. Te voy a compartir pantalla. La idea de la idea del okay. La idea del ejercicio de hoy, de la práctica número 9, consiste en que veamos desde el principio cómo sería o cómo ocuparíamos la interpolación. Se supone que lo que tenemos que hacer, la interpolación es que nosotros podamos calcular valores a partir de valores que nosotros podamos recolectar. Entonces eso significa de que lo primero que tenemos que hacer es recolectar. De sus clases de estadística, ustedes pues recordarán que hay diferentes técnicas de muestreo, desde las técnicas aleatorias hasta las técnicas de, por, por muestreos sistemáticos, muestreos por estratificación, muestreos por conglomerados, pero bueno, en el caso de nosotros, el muestreo tiene que ver más con la parte de la experimentación. Es decir, yo voy a experimentar o voy a hacer algo en el cual yo tengo que definir primero qué es lo que quiero medir. Tengo que hacer mi experimento. Se supone que ustedes en metodología de la investigación, quiero suponer, por eso se supone que llevan esa materia. De alguna manera ¿cómo se llama? Se buscan definir los parámetros de cómo debería de ser un experimento y qué cosas tiene un experimento. Primera parte esencial, ¿qué vas a medir? ¿Qué quieres medir? Y eso tiene que ser pues una función. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Pues lo que veíamos en matemáticas, ¿no? Lo que veíamos en matemáticas de funciones, donde tú tienes ¿qué hacer caso? Ok. Nosotros tenemos una función, recordarán, de cálculo, donde tienes esto. A partir de un dominio, que sería nuestra variable independiente, vas a generar una variable dependiente. ¿Sí? Si nosotros lo queremos ver lo queremos ver como experimentación, dices, a ver, por ejemplo, tienes una máquina que está funcionando mal, ¿qué es lo que hago? Pues depende cuál sea la variable independiente, es decir, ¿por qué está funcionando mal? Pues está determinado, no sé, usa un determinado pedal y el pedal no está funcionando como debería. Entonces empiezo a hacer el dominio, es el pedal, lo que yo lo empujo, lo que yo lo muevo, y el contradominio, es decir, la imagen, la, la parte la parte dependiente, pues es lo que yo voy a modificar. Vamos a hacer un pequeño experimento. Es muy sencillo. No se me ha ocurrido otro mejor, sobre todo por las limitaciones que tenemos, pero es bastante interesante, creo, sobre todo porque es muy simple, pero también permite ver fácilmente qué es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Normalmente en buena parte de los experimentos van a ver que la variable, que el dominio, que la variable independiente es el tiempo. O sea, cuántos productos haces en determinado tiempo. En software existen de hecho se mide cuántas líneas de código genero en base a determinado tiempo, cuántos, cuántas, cuántos
kilómetros recorro en una hora, cosas por el estilo. Entonces, nuestro dominio es el tiempo y nuestro contradominio, nuestro rango, la parte del lado derecho, va a ser en este caso el número de letras que escriban, ¿sí? El número de letras que escriban, ¿cómo va a ser? Yo los voy a cronometrar, entonces, por favor, traten de tener una hoja o algo así a la mano. Incluso podría ser que no lo hicieran a mano, sino que lo hicieran por computadora. O sea, no importa, el experimento es válido en los dos casos. La idea es que del lado izquierdo, la variable independiente es el tiempo que yo se los voy a tomar. Y del lado derecho es el número de letras que escriban. De hecho, hace años, de hecho, creo que todavía, pero es rarísimo. A las secretarias les enseñaban lenguajes de taquigrafía, precisamente para que pudieran escribir más rápido. Actualmente, obviamente, eso ya no tiene sentido, no grabas la conversación y punto. O simplemente utilizas programas de reconocimiento de voz. Entonces, el experimento consiste en lo siguiente. Voy a habilitar el cronómetro y y los voy a, ¿cómo se llama? A ir cada cierto número de segundos, ¿sí? O sea, les voy a decir, por ejemplo, la primera prueba son 5 segundos, la segunda prueba son 10 segundos y así. Pero yo se los voy a... Entonces, cuando lo tomen, este, ustedes, ¿cómo se llama? Van a escribir lo que quieran. Pueden escribir completamente lo que gusten, no interesa. Aquí lo que vamos a medir es la velocidad con la que escribes, ¿sí? Este, con esa velocidad con la que escribes, eh, vamos a decir en 5 segundos cuántas letras escribiste, en 10 segundos cuántas letras escribiste y así sucesivamente. Vamos a tratar de llegar pues, más lejos posible, ¿sí? ¿Están ustedes listos? Como dirían Bob Esponja. ¿Están listos? Sí, capitán, estamos listos. Gracias. Sí, bien. Sí, se nota que sí la vieron, ¿verdad? ¿Alguien que no esté listo, alce la mano, digo, para no empezar? Ok, entonces asumo que todos están listos. ¿Sí, Eddie? Sí, Ok, profe. ya está. Ok, ¿listos? Ok. Entonces, 1, 2, 3. Listo. Ay, casi me paso. Dale. Cuando les diga esto, se dejan de escribir, ¿eh? Ok, vamos, segunda muestra. 1, 2, 3. Listo. Tercera muestra, 1. A ver, tercera muestra. 1, 2, 3. Alto. Cuarta muestra. 1, 2, 3. Alto. Sexta muestra. No, quinta muestra. La quinta muestra. 1, 2, 3.
Listo. La última muestra. 1, 2, 3. Listo. Ok. Se supone que hasta ahorita ustedes en el experimento tomaron 6 muestras. Sí. ¿Cuáles son los problemas o cuáles son los detalles de las muestras? Primero, pues de que no todos hayan empezado igual, aunque yo les haya dicho 1, 2, 3 y cosas por el estilo, pues la gente no siempre reacciona igual, primer problema. Segundo problema, el segundo problema consiste en que si se fijan, no le atiné exactamente a los 5 segundos, a los 10 segundos, o sea, eran 5 segundos con centésimas, 10 segundos con centésimas y así sucesivamente. Entonces el detalle en ese caso, pues es de que puede ver una pequeña variación, obviamente. Idealmente, para este tipo de casos, si van a medir contratiempo, traten de que sea alguna manera automatizada. Digo, en el caso de ustedes, pueden usar temporizadores o algún tipo de cosas de ese tipo. Sensores, ¿sí? Digo, bueno, obviamente ustedes saben más de eso que yo. Entonces, la idea, sobre todo en este caso, es de que puedan ver de que cómo empieza, ¿no? O sea, primero dices, voy a definir mi experimento. Y entonces quiero saber qué tan rápido escriben los compañeros. Entonces, lo que haces es defines cuál es tu variable independiente y cuál es tu variable dependiente. Aquí nuestra variable independiente es el tiempo. Tiempo es mi variable independiente. Y mi variable dependiente es el número de letras. Esa es mi variable dependiente. Entonces aquí los tiempos son 5, 10, 15, medido en segundos, 20, 25 y 30. No todo lo demás porque no lo voy a usar. Eso es lo que van a tener que hacer ustedes. Ahora, en el caso de alguien que me quiera hacer el favor de decirme cuántas letras escribió en 5 segundos. Yopi. Ok, a ver, entonces dime cuántas escribiste en 5 segundos. Pues no sabía qué escribir y nomás escribí 9. No importa, de eso se trata. ¿Cuántas escribiste en 10? Permítanme. Sí, claro, claro. 5, 6, 11, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Profe, yo ya las tengo todas contadas. Bueno, Sandra, si me haces el favor. A ver, Bueno. ¿cuántas escribiste en 5? En 5 escribí 17. Okay. ¿En 10? 32. ¿En 15? 46. ¿En 20? 54. Escribes bien rápido. ¿25? 70. ¿Y en 30 segundos? 82. Ok. A ver. Entonces, aquí lo que vamos a ver es lo siguiente. Primero, el comportamiento de lo que vemos aquí de Sandra, si se fijan, parece como una recta. Ahora vamos a ver la interpolación. La interpolación nos dice que si tuviera un segundo, Sandra escribiría 6.8 letras. Si tuviera, a ver, vamos a hacerlo aquí en secuencia.
¿sí? Voy a rellenar todo esto. Voy a ponerlo con ¿cómo se llama? Voy a rellenarlo para que nosotros, según nuestro pronóstico, nos dijera son una tendencia lineal. Ok, a ver, aquí si se fijan, yo borré la parte de la columna C porque no tenemos el verdadero valor, ¿sí? Realmente no sabemos cuál es el comportamiento para si se fijan, medimos para 5, pero nunca lo medimos para 1, para 2, para 3 o para 4. Para 5 concuerda casi igual con lo que tiene Sandra. Hay un pequeño error de 1. Para 10 es idéntico. Para 15, para 15 también es idéntico. Y para 10, para 20 sería, no, para 20 es un poquito más grande. ¿Sí? Entonces, aquí lo que podemos ver en la parte de azul son los pronósticos, son las estimaciones. Que yo digo, a ver, si Sandra solamente hubiera tenido 12 segundos, ¿cuántas palabras hubiera escrito? ¿Cuántas letras, perdón, hubiera escrito? 37.638. ¿Sí? Pero eso es con una cuadrática, digo, más bien con una recta. Si nosotros pensamos, o sea, si por ejemplo tú crees que el comportamiento de tu escritura es lineal, es decir, avanza como una recta, pues este es bastante bueno. Ahora dices, a ver, quiero saber si en lugar de usar una recta, usar una cuadrática, pongo los valores de muestreo. Recuerden que hay que nada más dejar los que usamos. Y en los valores de muestreo, vuelvo aquí a rellenar. A ver, series. Rellenar. Series. Y de nuevo me dice, a ver, en uno me dice que aquí es diferente. Me dice que el pronóstico, si tuviera un segundo, sería casi 4 letras y media. Si vemos en el 5, concuerda perfectamente. En el 10, concuerda perfectamente. El 15, concuerda perfectamente. ¿Sí? Como que es un mejor pronóstico que la recta. Esto lo que nos quiere decir es que Sandra no escribe de manera lineal. ¿Me explico? O sea, no escribe de una manera... Hay que borrar esta parte. Sandra no escribe de una manera tan rápido que más parece una cuadrática. O sea, el cambio en la velocidad que tiene es mucho más que una forma lineal. O sea, ¿cómo es una forma lineal? Por ejemplo, si te dicen, yo termino un pastel en 1 hora, en 2 horas voy a tener 2 pasteles, en 3 horas voy a tener 3 pasteles. Una forma no lineal sería, pues en 1 hora tengo un pastel, en 2 horas tengo 2 pasteles y medio, o casi 3 pasteles, en 3 horas tendría 6 pasteles, 7 pasteles, cosas por el estilo. O sea, avanza más rápido. Si nosotros seguimos con el experimento a una cúbica, copiamos los datos, ya no tenemos que volver a, simplemente es copiar los datos, y aquí los pegas, borras los que no usaste, y de nuevo vuelves a analizar, llenas esto, lo checamos, le decimos que lo tiene como una serie, y aquí te dice, bueno, aquí no es que hacerle caso al azul, porque esto no tenemos los valores reales. Entonces nos fijamos que no es completamente una recta, es como una medio curva. Aquí de nuevo vemos en 5 concuerda perfectamente, es decir, lo extrapolado contra el valor verdadero, lo extrapolado contra el valor verdadero, lo extrapolado contra el valor verdadero, que sería 15. Pero si nos fijamos en 20, como que ya se está disparando mucho, ¿no? Como que ya algo pasó raro aquí. Igual algo está mal. Pero bueno. Lo que podemos ver en esta parte, o sea, podemos dejar yo creo que hasta la cúbica es bastante bien. Pero nuestro análisis lo que nos debe de decir es
cuáles son los pronósticos que tienes. Si tuviera 7 segundos, en esta te dice que con una cúbica escribirías casi 23 palabras. Con la cuadrática, en 7 segundos, pues prácticamente es muy parecido el pronóstico. Y con una recta, en 7 segundos también no cambia nada. Si nosotros vamos viendo que los pronósticos son muy parecidos, pues significa que ya no tenemos que seguir buscando una nueva estimación, porque aunque ella escribe bastante rápido, no es o sea, significa que a lo máximo sería una cuadrática, ¿sí? Recordemos que entre más grande sea el polinomio, es decir, grado cuarto, grado quinto, grado sexto, significa que el factor de cambio es más grande, ¿sí? Es como los automóviles, o sea, por ejemplo, tú puedes meter a una persona y aunque corra rápido, a lo máximo llegaría o sea, el comportamiento se parecería a una cuadrática o quizás máximo una cúbica. Pero pues un automóvil que tiene una aceleración en tantos segundos llega a 100 kilómetros, obviamente no es una recta ni es una cuadrática, sino es un polinomio más alto. Entonces, con que lleguen al grado 3, podrían ver que ya no cambia. O sea, que dices, el pronóstico anda más o menos en 23 para 7 segundos, alrededor de 23. Entonces significa que ya no cambia mucho, que más o menos esa es tu mejor estimación. Ahora, les voy a encargar que lo hagan así para para el método de Newton y lo prueben con otro método. ¿Qué es lo que necesitan hacer? Pues lo que necesitan hacer es lo siguiente. Copias los datos, ya no los vuelvas a escribir. Copias los datos y, por ejemplo, los podemos ver en Lagrange. En Lagrange nos vamos a nada más que este es el... Ah, bueno, sí, también es útil. Te vas a Lagrange, es que me equivoqué de Lagrange, vas a y copia los datos de muestreo de nuevo. Que ya no los tengo en el buffer. Ok. De nuevo, me voy a diferencias divididas. Control C, lo copio. Me voy a Lagrange. Control V. Y vuelvo a ver los pronósticos. Si se fijan en los pronósticos, esto lo borro, Esto no tiene caso. Si se fijan en los pronósticos, me salen muy parecido, 23.2. ¿Qué significa eso? Ah, pues de nuevo recuerden, ¿por qué les damos varios métodos? Te doy varios métodos para que puedas hacer una mejor estimación. ¿Sí? De hecho, yo muchas veces cuando viajo también, aparte de Google Maps, trato de usar otros programas que me hagan estimaciones para asegurarme de que realmente es correcto, ¿sí? Entonces es muy interesante porque si nos fijamos que cambiamos de método y nos sigue dando la misma estimación, significa que es muy posible que eso sea, ¿no? O sea, nos confirma, es como cuando te dicen, que de hecho es como cuando uno escoge escuela, decir, oye, ¿y qué opinas del TEC regional? ¿Qué opinas de la Politécnica? ¿Qué opinas de la...? Y empiezas a recabar muestreos, o sea, no es nada más lo que te dijo tu hermano, lo que te dijo el vecino, sino son varios, o consultas, estudios formales. Ahora, una parte interesante que también traten de hacer, simplemente por verla. O sea, básicamente yo lo único que les voy a pedir es que lo hagan en 2 métodos, nada más. De preferencia yo creo que lo máximo sería Lagrange y lo que sería diferencias divididas. Ok, sí, actualizar. Ya. Entonces, con los datos que tenemos de muestreo, de nuevo los vuelvo a pegar aquí. Por todos los que no son. Y luego lo que hacen aquí en la hoja,
de Newton, diferencias divididas cúbico, lo que pueden ver es el polinomio. Y aquí es bien curioso porque te dice que una recta, la recta que representa el comportamiento de escritura de Sandra es 2 más 3x. Ahora, si yo quisiera generar un cuadrático, perdón, de su comportamiento, pego los datos, quito esto, y dice que el comportamiento es 1 más 3.3x más sería menos 0.02. Y si trato de conseguir un polinomio de grado 3, voy para acá, borro los datos que no son, y lo que hacemos es el polinomio de grado 3 que representa lo que hace Sandra es 6 más 1.46x más 0.18x cuadrada menos 0.00066x cúbica. ¿Sí? Ahora, ¿y eso para qué te sirve? Ah, pues muy simple. Por ejemplo, tú le puedes sacar la derivada a este polinomio y te va a decir cómo es el comportamiento del cambio a la hora que escribe. ¿Sí? O sea, imaginemos por ejemplo, en el caso de las personas, imaginemos un obrero que tiene que trabajar 8 horas. Tú puedes medir cómo es el comportamiento de que después de cierto número de horas, por ejemplo, la persona puede ser que ya se cansó o ya no trabaja igual. O al revés, podrías medir de que dices a ciertas horas del día trabaja mejor. O sea, puedes medir, por ejemplo, pues a la primera hora, pues en lo que se cambia, en lo que cotorrea con los cuates, produce menos. Y luego ya después, a ciertas horas, su curva, el comportamiento, es mejor, o sea, produce más. Y al final del día, que ya se quiere ir, pues empieza a producir menos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa le podríamos hacer a este polinomio? Pues lo podríamos sacar raíces. ¿En qué momentos no produce nada? ¿O en qué momentos no escribiría nada? O sea, hay que tomar en cuenta que muchos de estos fenómenos, o sea, lo que queremos hacer es medir su comportamiento. Entonces, a ver, ¿cómo sería? Yo tengo un problema. El problema, la gente ¿cómo lo diría? La gente me lo plantea. Luego yo defino un experimento para saber cómo es el comportamiento del fenómeno. Un experimento donde tengo que definir 2 variables. 1, independiente. 2, dependiente. Aclarando, no necesariamente, ¿eh? Si se fijan, al final vimos un método que era método de diferencias de mínimos cuadrados multivariable. Si tu fenómeno está influido por varios factores, entonces esto no te sirve. Tendrías que utilizar el otro método. Pero bueno, supongamos que es algo sencillo. Algo sencillo significaría una cosa con otra. Por ejemplo, las votaciones, que digas, ¿cuántas despensas doy y cuántos votos tengo? Puede ser una cuestión lineal. Entre o puede ser ¿cómo se llama? Puede ser una función multivalores, ¿no? Las despensas que doy yo más las despensas que dan mis compañeros, los otros partidos, las famosas tarjetas rosas, moradas y no sé qué dan. Dependiendo cuántas den, cuántos votos logras. Entonces, de alguna manera, eso también te podría ayudar a que en cada elección sepas, optimices cuánto das. Sí, porque vamos a estar como el comercial del pan, creo que sí, de que hay un señor que le dan un montón de cosas del Partido Verde, le dicen, y al final, ¿por quién va a votar? No, pues voy a votar por el pan. Y dices, no, pues entonces, ¿de qué sirvió todo lo que le dieron, no?
Ok, entonces de nuevo, este es el polinomio que se genera de este muestreo. Si obviamente después haces otro muestreo, pues obviamente los polinomios no van a ser iguales. Van a ser muy diferentes. ¿Sale? Entonces es muy importante que ustedes vean que esto, si lo guardo. Que esto es importante porque eso te sirve para estimar. Un ejemplo clásico de estimación son los almacenes. Los almacenes se necesita almacenar muchas cosas, o sea, se necesita planificar. ¿Cuánto voy a comprar de esto? ¿Cuánto voy a necesitar de lo otro? Les digo, normalmente en todas las instituciones empezamos en octubre a hacer las estimaciones y la manera correcta debería de usar instrumentos matemáticos. ¿Hasta aquí quedó entendido el experimento, compañeros? ¿Quedó entendido el experimento o no quedó entendido el experimento? Sí, profe. ¿Sí? Entonces van a ver, lo interesante, si lo pueden hacer después, es comparen sus polinomios. Comparen los polinomios y vean quién escribe más rápido y quién escribe más lento. Aclarando que no es necesariamente malo, ¿eh? O sea, porque por ejemplo, en mi caso, yo tengo una letra muy fea, ¿eh? Entonces, puede ser que yo escriba más rápido, pero pues escribo más feo. Y al revés, puede ser que alguien tenga una letra más elaborada y que escriba más lento. ¿Sí? Entonces No, no pues es, ya perdí, profe. ya ni uno ni Tengo otro. la letra bien fea y escribo bien lento. No, pues eso ya está mal, ¿no? Sí, o sea, aclarando, ¿no? Que pues es lo que le digo a los compañeros de nuevo ingreso, les digo, pues es que tienen que echarle muchas ganas, tienen ¿cómo se llama? Ese va a ser el experimento 5, ¿eh? Lo que quiero que pongan ahí son las hojas donde se vea pues lo que se hizo. Y dice, ya ni bonita letra, ni escribir rápido. Ay, pues entonces hay que pensarle, haz solo que tú termines el doctorado y tengas el pretexto, como digo yo. Yo siempre hago la broma, ¿no? De que digo, yo, soy doctor, tengo letra de doctor. De hecho, si se fijan, no me gusta escribir. Entonces, bueno, en el resto de la práctica número 10, o sea, hasta ahí terminamos la práctica número 9, que es la más larga. La número 10 es muy cortita, porque básicamente lo único que vemos es regresión y correlación mínimos y mínimos cuadrados. ¿Sí? Aquí te dice que si sabes programar, pues sí, que ya quité la parte de la programación, ¿eh? Eso ya no la dejé. De nuevo, les recomiendo leer los capítulos de estos libros. Como les comentaba, normalmente si ustedes hacen un posgrado, o sea, si algún día quieren hacer una maestría o un doctorado, les recomiendo muchísimo que lean la teoría. No vemos en la clase tanta teoría así que porque el tiempo que pasan conmigo, pues es más que todo para asesorarlos, ¿sí? Para guiarlos. Pero la parte teórica siempre es importante, ¿eh? Y es algo que en teoría se supone que los libros son autoentendibles, o sea, no necesitas a alguien para entender un libro, se supone. Pero bueno, en el experimento número 1, lo que vamos a hacer es usar la hoja de mínimos cuadrados, ¿sí? Y con con las mismas funciones que aquí, a ver, se te dice que analices el comportamiento de error a medida que se usa un polinomio de grado más grande, ¿sí? ¿A qué me refiero? Tú vas a definir una función, aquí, bueno, ya no se las voy a cambiar, les voy a dejar el mismo, o sea, tú tienes una función, vamos a hacerlo. Entras en la práctica número 10, mínimos cuadrados. Actualizar ya.
defines una función. Recomendable que la función no sea cuadrática o de grado 2, algo así. O sea, deben de ser funciones, por ejemplo, la de acá arriba, es una función de grado 8. Yo lo puedo cambiar, ¿no? Le puedo decir que sea ahora de grado 9 y luego la otra función de grado 8. O sea, le puedo cambiar las cosas aquí. De hecho, esa es la idea. Que cada uno de ustedes pruebe la función que quiera. Lo ideal de que ustedes chequen que realmente funcionan estas cosas. O sea, que no digan, pues nada más funciona para el ejemplo del profe. Para todos los demás no funciona. Y es lo que quiero que vean, que no es cierto, que puede funcionar para muchas cosas. Primera parte, tienes que cambiar la función. Si se fijan, aquí le cambié exponentes y pueden cambiarle coeficientes. Y lo copias a toda la parte. Aquí no sé por qué esa vez, en lugar de, ¿cómo se llama? En lugar de hacer como los demás, como los otros dos métodos, que es de arriba a abajo, aquí lo hice de izquierda a derecha. No hay ninguna diferencia, ¿eh? Simplemente porque, o así como dicen, ese día quise hacerlo así, pero realmente no hay ninguna diferencia. Ok. Es una lineal, significa que tiene dos elementos, ¿sí? ¿Cuál? El término independiente y el que multiplica al término lineal. Con esos valores, resuelves las dos incógnitas que tienes y obtienes una recta. La función verdadera es la azul y la recta es tu forma de interpolación. Obviamente los errores pues van a ser muy grandes, ¿no? Lo podemos ver aquí. Aclarando que hay que modificar también esta f de aquí. Hay que modificar dos f de x. La f de x real aquí y la otra también tiene que ser igual. Es decir, esta que tienes de este lado, lo que modifiqué. Pueden hacerlo con el tipo de funciones que quieran, ¿eh? Trigonométrica, exponencial, lo que sea. Y le dices que vas a modificar esto y que la variable en lugar de ser i6 va a ser J12, que es esta. Va a ser J12. Dentro de moverla, pues obviamente la variable ya no es igual. J12. Cambia J12. J12. J12, toda la variable, porque esas son las variables que nos van a servir para interpolación. J12. Lo último está J12. Ya que lo cambié en la primera, lo copio a todas las demás. O sea, aquí simplemente por eso lo hago una sola vez y lo copio a todo. Ya está. Ahora, podemos ver que los errores pues, son grandes. Porque aparte mi polinomio es de grado 9. O sea, es esta curva. Y lo estoy tratando de interpolar con una recta. Los errores me dan muy grandes. ¿Qué es lo que hago después? Pues muy fácil. Después lo que hago es copio lo que hice aquí. De nuevo. Copio esta parte. Que me deje. Okay. Lo hago más chiquito para que me deje copiarla así bien. Listo. Copio la función. Creo que todas son iguales, así que nada más es cuestión de copiar. Es en la C7. Es en la C7. No. No es exactamente igual. Cuadrática. Cúbica, sí. Hay un pequeño cambio. Aquí está en la C7. Y va a jalar los datos de I6. Entonces, cuando lo copie acá,
de uno por uno, y luego ya a partir del segundo en adelante ya lo pueden copiar tal cual. Es decir, el primero copias la función, que sería esta. Copias al cuadrático, copias aquí la función tuya, la que tú cambiaste, pero ahora vemos que la variable no es C6, sino vendría siendo C4. Entonces tengo que cambiar toda la C4, toda la C6 por C4 para que me agarre la variable C4. Sí, recuerden que tengo que adaptar tengo que adaptar la función para que realmente agarre los valores. Quiero agarre el dominio. Cambio C6 por C4 aquí. Listo. Ya lo copio, lo expando. Y voilà, listo. Ahora, hay que ver dónde son los datos aquí. Es en el ¿qué? J10. En el lineal acá fueron en el J12, también es lo mismo. Hay que volver a copiar esto, aclarando que esto sería para el cúbico. Si lo quieres hacer para el grado, esto es para la cuadrática. Si lo quieres hacer para el grado cúbico, ahí sí, como esta hoja concuerda con esta hoja, si se fijan es C5 con C5, como concuerda exactamente, lo único que tienes que hacer es copiar y pegar. Aunque bueno, acá, sí, aquí falta el 8. ¿Ok? Entonces, y aquí, si lo hacemos para el cuadrático copio toda la función, control C, escape, pongo aquí, copio la nueva función, y le digo que agarre los valores de J10, en lugar de J4, va a agarrar valores de J10. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ok, falta uno más. Ya que lo hago, copio hacia toda la columna. Recuerden que copio, cambio uno y cambio todo. Y aquí pues me dice que ya los errores pues, siguen siendo altos. Sí, porque es una cuadrática todavía. Es decir, tengo una curva que está todavía medio. 2, 3, 4. Como curvita. O sea, ya es una cuadrática, pero es una cuadrática que todavía va poco a poco avanzando. Y este es el polinomio de interpolación. Ahora sí, lo que podemos hacer a partir del cuadrático, y es que eso tiene que ver con cómo se hicieron las de estas. Podemos ver que en la cúbica, poco a poco los errores van haciendo un poquito menores. Fíjense cómo son los errores. De nuevo, en la cuarta, lo que hay que hacer es copiar la función. Aquí sí ya nada más es copiar y pegar. Copiar. Y aquí sí, también igual, nada más se copia. A partir de la segunda. La cuarta ponemos y podemos ver que los errores empiezan un poco a poco a bajar. ¿Sí? ¿Qué significa que los errores empiecen a bajar? Pues significa que nuestro polinomio de interpolación se parece cada vez más al comportamiento de la función. Aclarando que para este ejercicio, ustedes están poniendo una función que conocen. En el ejemplo que hicimos de las letras, es una función que no conocemos y que lo que estamos haciendo es una estimación.
lo que le mostré como el polinomio de interpolación es nuestra estimación. ¿Cuándo vamos a medir si es cierto o es falso? Hasta que ocurra. Es decir, tendríamos que volver a poner a la misma persona a que escriba, por ejemplo, 7 letras y ver si concuerda las 7 letras con el pronóstico que nos dio. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace normalmente? Primero se hace una estimación y hasta después, cuando ocurre el fenómeno, cuando lo puedes ver, es como, por ejemplo, yo digo, Google Maps me dice que de aquí al Hospital Central voy a hacer 22 minutos. Entonces, mi única manera de saber si es cierto es yendo, es hacerlo. Si llego y en lugar de 23 minutos, que decía el pronóstico, hice 21, pues entonces puedo ver que el pronóstico se va, o sea, tiene un pequeño error. Ahora, si en lugar de 21 hice 26, porque chocó un carro, cosas por el estilo, pues de nuevo, también checo que hay posibles errores. Pero por lo menos me da una idea. O sea, de hecho, probabilísticamente, la mayor parte de los resultados van a concordar o van a ser muy cercanos. ¿Sí?